¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Vos. Mi nombre es Silvia Rodríguez y hoy vamos a compartir un tema muy especial. ¿Qué hacer cuando no se puede parar de sufrir? ¿Alguna vez lo escuchaste, esa frase, pare de sufrir? Bueno, y cuando no se puede, ¿qué hacemos? Por eso hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar de este tema, un licenciado en teología, historiador, padre de familia, que ha también transitado por una experiencia de dolor, de sufrimiento, y que a través del libro de Job, de la Biblia, él nos va a hablar sobre el sufrimiento y el dolor. Se trata del licenciado Eduardo Tatangelo. Así que quédate ahí conmigo haciéndome compañía en este programa que se llama Libros con Vos, donde los libros tienen voz. ¿Por qué? Porque hablan sus autores, como en este programa que ya lo vas a ver. Si querés comunicarte con nosotros y hacerles preguntas a nuestros invitados, escribinos a radiolibrosconvos@gmail.com. Quédate ahí que ya comenzamos con Libros con Vos. Vení, seguime con la cámara que vamos al living a recibir a nuestro invitado. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. ¿Llegaste bien hasta acá, hasta el estudio? Perfectamente. ¿Viste qué lindo el lugar? Hermoso. Es un lugar precioso que nos brinda Impresores Gran Charov. Así que bueno, te invito a sentarte. Muchas gracias. Ah, Y qué gracias lindo. por invitarme. ¿Te gusta el decorado? Me gusta el decorado, me gusta hablar de libros. ¿Te gusta hablar de libros? ¿Sos muy lector? Muy lector. Mira, ¿hubo algún libro que te impactó alguna vez que dijiste este libro? Muchos libros. Me imagino, como Sí, historiador debes leer mucho. Sí, además desde pequeño ya los libros fueron parte de mi vida. Ajá. Mi mamá era una gran lectora y Ay, me qué introdujo en el mundo de la literatura, de los libros. Qué lindo, como yo siempre le digo a la gente que tenemos que hacer el ejercicio y el esfuerzo de leernos a nuestros hijos, leerles un libro, no solo cuando van a dormir a la cama, sino tener tiempos de compartir con lectura. Sí. ¿Qué produjo eso en tu vida? El hecho de que tu madre te introdujo en la lectura. Y yo diría que enriqueció mi vida la literatura, la lectura. Te amplía los horizontes, te incentiva la imaginación, Ajá. te saca un poco de los mundos cotidianos y te permite vivir en otros mundos, ¿no? Viajar sin viajar. Qué lindo, sí. Sí. Me encantan esos libros que tienen ilustraciones. Sí. Me imagino también, como vos decís, que te permite desarrollar la imaginación, Sí. ¿no? Soñar que estás en un lugar a través de, por ejemplo, las crónicas de Narnia. Totalmente. Te hace viajar con el viaje de la aurora y vos te ves en ese galeón tan hermoso, ¿no? Y hasta uno podría inventar una historia. Sí. Y de hecho, Tolkien nos ha hecho viajar a lugares que no existen. Sí, tal cual. Totalmente. Y contanos un poquito, ¿dónde nace tu pasión por la historia? Mira, yo creo que justamente nació en la infancia. Creo que uno de los primeros recuerdos que tengo es leerle los libros de historia a mi hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor que obviamente iba adelante que yo en la escuela, y entonces yo le iba robando un poco los libros de historia y empezaba a leer historia de Roma, de Grecia,
Por ahí no que no era para un chico de mi edad, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, vino conmigo, me parece que Dios lo puso en el estuche cuando me creó, digamos, ¿no? A mí me apasiona la historia, pero siempre tuve el problema de que no me acuerdo las fechas, claro, o me acuerdo un pedacito, pero no me acuerdo toda la historia. Claro. Yo creo que verdaderamente es un don, ¿no? Sí, igual a veces se la ha enseñado con demasiado énfasis en nombres y fechas, ¿no? El padre de la historia moderna, que era un alemán, von Ranke, él estaba asombrado porque sus libros no se leían en su época, y sí las novelas de Sir Walter Scott, ¿no? Ivanhoe, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo hago yo para que mis libros se lean como los libros de Scott? Y bueno, y pasa a veces como cómo se le cuenta la historia a la gente, en qué se hace énfasis. Por ahí no es tan importante exactamente el día que pasó, pero sí ver la relevancia que la historia puede tener para la vida cotidiana, cómo se relaciona con nosotros, etcétera, ¿no? Y vos ahora le vamos a contar un poquito a la gente del libro que escribiste, ¿cómo pudiste conectar la historia con la teología? Buena cuestión. Bueno, yo primero estudié teología. Si bien mi pasión de niño era la historia y estudiar el profesorado de historia, bueno, conocí al Señor Jesucristo al final de la escuela secundaria, y eso un poco me hizo doblar en otra esquina, digamos, ¿no es cierto?, de la vida. Siempre me quedó eso de estudiar historia. Bueno, primero estudié teología en el Instituto Bíblico de Buenos Aires, después enseñé teología, y con el tiempo tuve la oportunidad de estudiar el profesorado de historia, y la verdad que encontré que las dos disciplinas tenían muchos puntos en común y una enriquecía a la otra, digamos, ¿no? Creo que, bueno, es lo que experimento hasta ahora. Sí, vemos en todo el Antiguo Testamento mucha historia, ¿no? Sí. Las crónicas de los reyes, sí. Bueno, todo el Antiguo Testamento está empapado en historia. Sí. ¿Animarías a la gente a que lea la Biblia como un libro de historia? Sí, sí. Y aunque a algunos les suene fuerte, la animaría a que lo lea como un libro de cuentos. Ajá. En el mejor sentido de la palabra, digamos, sí, sí. No cuento como lo falso, sino cuento como lo que habla de nosotros, ¿no? Es decir, los cuentos, en realidad, ¿qué hacen? Ponen en un registro por ahí más general, más universal, historias personales, ¿no? Y la Biblia en ese sentido es apasionante, ¿no? Porque uno se puede leer en esas historias, uno se lee en ellas, ¿no? Particularmente veo que vos te enganchaste con el libro de Job, sí, ¿no? Ahora le vamos a contar un poquito a la gente, le vamos a mostrar tu libro, que lo tengo aquí, gracias a la gentileza de la editorial Publicaciones Alianza. Ellos te han hecho este hermoso libro que se llama Cuando no se puede parar de sufrir, una lectura inspiradora del libro de Job para renovar nuestra esperanza y descansar en la gracia de Dios. Así que bueno, Eduardo, ahora en el próximo bloque nos vas a contar por qué te atrapó la historia de Job, bueno, que a mí me interesa muchísimo, y vamos a hablar en particular sobre tu libro. Si querés saber más sobre el tema del dolor y sufrimiento, quédate ahí, que en el próximo bloque seguimos hablando con Eduardo Tatangelo, el autor de este libro. Ya volvemos. Seguimos en Libros con Vos, y hoy con nuestro invitado de honor, Eduardo Tatangelo, autor de este libro, Cuando no se puede parar de sufrir. Eduardo, contanos un poquito, ¿por qué te atrapó tanto la historia de Job en la Biblia?
Bueno, por un lado porque me gusta mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Pero por otro lado también pensando y viendo a personas sufrir, quizás a partir de experiencias personales de sufrimiento, que no son muy distintas que las de todas las personas, y después ver muchas personas que sufren, que creen en Dios y que se preguntan cómo se juntan esas dos cosas, ¿no es cierto? Creer en Dios y a la vez tener que atravesar situaciones de sufrimiento. ¿Hay alguna historia en particular que nos puedas compartir de dolor, de sufrimiento y cómo lo atravesó esa persona? Sí, en general, digamos, sobre todo en el marco de la fe, de las comunidades de fe, llegan personas muy heridas, muy lastimadas, y a veces lo preocupante es la respuesta que les damos, ¿cierto? Y las respuestas que le da la fe, o no respuestas, que por ahí plantean más bien que el sufrimiento es culpa nuestra, o que el sufrimiento es algo de lo que se puede salir un poco mágicamente, y eso en el fondo uno nota que hace sufrir más a la gente, ¿no? Y también nota que se aparta un poco de lo que la Biblia nos dice de cómo funciona el sufrimiento dentro del marco de la fe, ¿no? ¿Cómo funciona el sufrimiento en el marco de la fe? Y funciona difícil en principio, ¿no? Y porque uno a veces hasta es paradójico, ¿no? Dice, sí, ¿cómo? sí. Y además, nadie quiere sufrir y está bien que no querramos sufrir. Y está bien que huyamos del sufrimiento. Dios nos ha hecho así, ¿no es cierto? Con esa capacidad, si acercamos la mano a una llama, enseguida la retiramos porque tenemos sensibilidad y nos protegemos del sufrimiento y está perfecto. Pero lo cierto es que el sufrimiento es parte de la vida, parte de la existencia humana, ¿no? Para la Biblia es parte de algo que pasó en este mundo, ¿no es cierto? Que fue que la maldad, el pecado, el alejamiento de Dios, la negación de Dios entró al mundo y el mundo empezó a tener entre sus componentes el sufrimiento humano, ¿no? Y entonces el sufrimiento y la vida humana están intrínsecamente unidos, ¿no? No hay manera de inventar una vida humana en estos términos que vivimos el mundo de hoy, donde el sufrimiento no forme parte. Entonces hay que entender un poco que, en ese caso, qué nos dice la Biblia frente a ese sufrimiento, ¿no? Que está ahí. Sí, sabés que justamente yo tengo amigos que me dicen, ¿por qué Dios creó el dolor y el sufrimiento? ¿No? ¿Por qué Él lo tuvo que poner en este mundo? ¿No lo podía haber creado sin dolor, sin sufrimiento? ¿No sería más fácil la vida? ¿No sería mejor? ¿No? Contanos un poquito desde la teología, ¿no? ¿Cómo trabaja la Biblia el tema del dolor y el sufrimiento? Por un lado, yo creo que la Biblia nos plantea que el sufrimiento y el dolor no es un invento de Dios. Es más, la expectativa del final de los tiempos nos presenta a un Dios enjugando toda lágrima, dice el Apocalipsis, ¿no? Quiere decir que la expectativa es la eliminación del dolor. Pero ese dolor no se puede eliminar ahora. Porque para eliminar el dolor primero habría que erradicar la maldad que hay en el mundo, que en realidad buena parte del dolor surge de esa maldad humana y ese deterioro que tiene el cosmos, el planeta. Dios nos ama, o sea que no va a eliminar la maldad a precio de eliminarnos a nosotros. Y entonces el camino se hace un poco largo, digamos, ¿no? Por lo menos para nuestras expectativas, que quisiéramos que cuanto antes termine el dolor. Pero el proceso de redención que Dios lleva adelante en la persona de Jesucristo va a tener como fin la eliminación del dolor. Mientras tanto, y ahí hay una cosa interesante del dolor en la Biblia, el dolor es un material en las manos de Dios. Es una herramienta en las manos de Dios. Porque la verdad es que cuando sufrimos o nos pasan cosas desagradables, nos hacemos más sensibles a ciertas cosas, ¿no? Ajustamos la escucha, pensamos un poquito más quiénes somos, por qué somos como somos, por qué tomamos determinadas decisiones. A veces cuando nos va muy bien, y siempre nos va bien, nos volvemos un poco más superficiales, nos cuesta más la reflexión. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él decía que el dolor es el altoparlante de Dios, ¿no? Mirá qué interesante. Cuando no escuchamos otra cosa, Dios levanta la voz, ¿no? Nos pega un gritito. Claro, exactamente. Y entonces decimos, uy, ¿qué pasó, no? ¿Qué querés decir?
Entonces, es interesante que aún físicamente los detectores del dolor nos ayudan. Decíamos lo de la llama. Sí, es verdad. Es decir, que podamos sentir dolor protege nuestro cuerpo, porque si no nos haríamos daño contra las cosas. Es una enfermedad no sentir dolor, ¿no? Sí. Físicamente hablando. Y creemos que también en lo espiritual y en lo emocional, el dolor también tiene esa cuestión que nos protege, ¿no es cierto? Nos sensibiliza, nos hace responder a estímulos externos y nos hace ajustarnos, tomar decisiones, cambiar de rumbo, abandonar algo que por ahí nos daña. No es tan malo el dolor, ¿no? ¿Qué le podríamos decir o qué le podrías decir a alguien que en este momento está pasando por una situación de dolor, de sufrimiento, ya no solo físicamente, ¿no?, sino emocional o espiritual? A veces sentimos que el alma se nos achicharra. Sí, totalmente. Estamos como ahí estrujados. O estamos pasando por una situación espiritual también muy difícil. Sí. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona En así? esto habría que ser muy prudente, ¿no? Porque uno no hay que minimizar el dolor en su impacto, ¿no?, sobre el alma humana, y todos hemos sufrido experiencias y lo que menos queremos son recetas. Ajá. Cuando sufrimos, ¿no? Sí. Pero algo que dice el libro me parece que puede ser útil. Yo creo que una pregunta que hay que abandonar lo más rápido que uno pueda frente al dolor es ¿por qué? ¿El por qué? Sí. Preguntarme, ¿por qué estoy pasando por esto? Sí, creo que es una pregunta que no lleva muy lejos. En general, cuando uno se traba en el por qué, en general piensa para atrás, porque el por qué siempre es algo que pasó. Me pasó. Y por qué Dios decidió tal cosa, o por qué yo habré hecho tal cosa. A veces identifico que yo soy la causa, una decisión errada, etc. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cambiarla por la pregunta ¿para qué? Ajá. Porque el para qué eso mira para adelante, ¿no? Muchas veces uno después descubre que con eso que nos hacía sufrir, que nos hacía llorar, pudimos construir algo mejor, algo más valioso. La historia está llena de personas que llegaron a ser lo que fueron, personas significativas para ellos y para otros, a partir de experiencias muy, muy duras, ¿no es cierto? No sé, ahí en el libro se cita a Víctor Frank, perdió toda su familia en el campo de concentración de Auschwitz, esposa, padres, hermanos, quedó solo, pero él convirtió ese dolor en preguntas sobre la vida humana y descubrió una teoría terapéutica, ¿no? Entonces, en el dolor hay muchos recursos para adelante, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo más útil para una persona. O sea, no pensarlo para atrás, sino pensarlo para adelante. Nos estás diciendo que aprovechemos esas situaciones como trampolines, como oportunidades de crecimiento, de avance o de poder salir de una situación, ¿no?, donde estamos encerrados. Exactamente. Y a veces el porqué, al contrario, nos encierra en preguntas que no van a tener respuesta. Es interesante que después de toda la vida de sufrimiento que tuvo Job, cuando Dios se le aparece y le da una respuesta, la respuesta no es por qué. Qué interesante, qué lindo, Eduardo. Sí. A mí me encantó el libro, soy sincera, yo lo leí y justamente me pudo responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios puso el dolor y el sufrimiento en este mundo? Pero quédate haciéndome compañía, que en el próximo bloque vamos a hablar un poquitito más y vamos a ver cómo nos podemos comunicar con vos, cómo te podemos invitar a dar. Así que ya volvemos con más Libros con Vos. Quiero compartir con vos este libro de Editorial Certeza, Principios para el Éxito, del pastor Daniel González.
Él acá nos hizo una compilación de 15 principios de la Biblia que nos ayudan a tener una vida con éxito. En el principio número 9 dice, activarnos hacia lo mejor. Para alcanzar el éxito hay que activarse, ponerse en marcha y concretar las cosas. Como dice Eclesiastés 11, del versículo 4 al versículo 6. Para comenzar debemos buscar el momento oportuno, pero no el momento perfecto. Así que seguí disfrutándolo, buscalo en librería Certeza, podés buscar en la página certezaonline.com, en la solapa de librerías vas a encontrar las direcciones de todas las librerías. Tenés una en Capital, una en Lomas y otra en Quilmes. Ahí los podés encontrar. Seguimos en Libros con Vos y bueno, hemos llegado al último bloque, Eduardo. Quiero contarte a vos que nos estás mirando que podés comunicarte con el programa a través de radiolibrosconvos@gmail.com o también en nuestra página de Facebook, Libros con Vos, o en Twitter, @librosconvos. Si querés ver todos los programas, tenemos nuestro blog en www.librosconvos.blogspot.com.ar y ahí podés revivir cada uno de estos programas. Eduardo, nos quedó una pregunta interesantísima. Vos tocaste el libro de Job, ¿no? Donde uno podría decir, Job injustamente pasó por tanto dolor, tanto sufrimiento. Y además tenía unos amigotes espectaculares que lo ayudaban a salir del dolor. Bueno, no quiero tener esos amigos. Pero a modo de reflexión, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a la gente que está pasando por dolor, sufrimiento, tomando como base el libro de Job? Yo creo que el libro tiene un mensaje de mucha esperanza. Porque una cosa que muestra es que Dios no es insensible. Una de las cosas que le pasa a Job durante el libro es que él llora, patalea y se queja y reclama y dice que aparezca Dios y me dé una explicación. Como hacemos muchas veces nosotros, ¿no es cierto? En realidad Dios no aparece para darle una explicación, pero sí aparece para darle una respuesta. Porque a veces no necesitamos explicaciones, necesitamos una respuesta, que son respuestas más en el plano vital, en el plano de la existencia, de la experiencia, no en el plano conceptual, ¿no? A alguien que sufre mucho, que le expliquemos con lujo de detalle por qué, no lo ayuda mucho. Pero lo interesante es que si uno se acerca a Dios, eso parece decir el libro de Job, Dios no es insensible a nuestras lágrimas, ¿no? Y lo que muestra el libro es que Dios es un Dios consolador, un Dios que se apiada, que consuela, que restaura, que sana. Quizá no lo hace en nuestros términos, y está bien que no lo haga porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Exacto. Lo hace en sus términos, pero son términos consoladores, restauradores, ¿no? Es decir, el Dios de la Biblia es un Dios restaurador. Entonces, es un Dios sanador, digamos, ¿no? Nos conviene recurrir a Dios. Nos conviene recurrir a Dios, buscarlo, ¿no es cierto? Ser sincero. Una de las grandes virtudes de Job es que no se guardó nada, ¿no? No hacía oraciones piadosas, maldecía el día que nació, se enojaba, decía cosas hasta feas, ¿no? Sí. Pero Dios honró esa sinceridad, ¿no? Y esa búsqueda, porque una cosa que no quiere hacer Job es prescindir de Dios, darle la espalda, al contrario, lo busca, y el libro muestra que cuando uno lo busca, como dice Jesús en los Evangelios, encuentra. Encuentra, qué lindo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos por invitarme y por esta hermosa charla. Bueno, fantástico. Yo también lo disfruté mucho. Quiero entregarte un regalo de la librería Certeza para vos. Muchísimas gracias. También hay otro regalo de acá de Impresores Gran Charov para que sigas disfrutando de la lectura. Buenísimo. Para Muchas que gracias. te deleites. Ahí tenés un muy lindo libro. Y te vamos a pedir que nos hagas un autógrafo tuyo en este libro, porque estamos armando una biblioteca
de libros firmados por autores que pasan por nuestro programa, para después hacer una campaña donde vamos a estar regalando estos libros. Qué buena idea, muy buena. Así que queremos, acá simplemente te voy a dar un avirome para que puedas dejarnos un autógrafo, y mientras tanto yo te voy a recordar a vos que podés volver a ver este programa en nuestro blog www.librosconvos.blogspot.com.ar. Nos podés escribir por mail a radiolibrosconvos@gmail.com, o también en el Facebook. Quédate atento en el Facebook porque vamos a estar lanzando esta campaña. Nos interesa mucho poder llevar a escuelas, bibliotecas, lugares donde los libros no llegan. Bueno, con Libros con Vos vamos a estar llevando estos libros firmados por los autores. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Silvia. Muchas gracias a vos. Esperamos volver a tenerte en otra oportunidad. Cómo no. Muchas gracias. Y acá termina nuestro programa, pero quédate que en el próximo programa vamos a tener otro invitado especial cuando escuches Libros con Vos.